Muy bien amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos siguen en Primer Viernes. Como ustedes pueden ver, es un honor para nosotros este fin de semana tener a don Roberto Gómez Baos. Él es un gran profesional de nuestra ciudad, sobre todo desempeñándose en el campo de la educación, pero también en otrora como un activista de los derechos humanos. Don Roberto, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Primer Viernes. Muy bien, muy buen día a todos, muchos parabienes. Esperemos que todos estemos librándonos de este mal que aqueja a todo el globo, que estemos mejorando si es que hemos caído enfermos. Y como te digo, es una alegría y el poder compartir algo de lo que uno ha vivido. Te quedo muy agradecido por la invitación. Y bueno, adelante. Bien, bueno, al año se recuerda 50 años de el golpe de Banzer, del golpe 71. Y ha sido una de las páginas más tristes de nuestra historia, como hoy, 21 de agosto. Don Roberto, usted ha vivido el golpe y quisiéramos que nos cuente cómo se ha percibido el golpe del general Banzer, sobre todo aquí en nuestra capital, Oruro. Y, habría que recordar lo siguiente, ¿no? Que de principio eh, en el país estaba viviendo un auge de ascenso de las masas populares y más que todo un principio de recuperar la soberanía nacional. En el gobierno de Obando se había nacionalizado la Gulf Oil Company, o sea que fue en el mes de octubre. Me acuerdo de esa noche que la población en una señal en un signo de alegría salió a las calles con pancartas, ¿no? Felicitando la nacionalización, y el viento corría que no dejaba llevar las pancartas, ¿no? Pero, o sea, fue el primer paso. Después de eso vino el gobierno de Torres, y Torres tuvo el privilegio, uno, de inaugurar lo que fue la Empresa Nacional de Fundiciones, que se fue construyendo, y que era una medida realmente de liberación nacional. Ya desde años atrás, desde muchos años atrás, desde los años 40, que se decía que Bolivia no podía tener fundiciones, ¿no? Y ahí el año 71, el 9 de enero, se inaugura con la presencia del general Torres, ¿no? Es el encargado. Y otra medida que también que toma el general Torres fue la nacionalización de la mina Matilde, que estaba en manos de una compañía Philip Brothers, no recuerdo bien el nombre, ¿no? Entonces son dos medidas o tres medidas económicas que van a buscar la soberanía y lógicamente los intereses dañados, los intereses afectados de la Gulf, de la Philips y de la empresa privada, ¿no? No podían permitir que esto siga avanzando. Por otra parte, teníamos la presencia de la Asamblea Popular en lo político, que reemplazó lo que fue el antiguo Parlamento y el actual Parlamento. La Asamblea Popular deliberaba en lo que es ahorita la Asamblea Plurinacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y en las ciudades, que una de las primeras veces en las demás ciudades, capitales de departamento, también hubo asambleas populares de carácter departamental. En Oruro las deliberaciones se hicieron en el Paraninfo Universitario. ¿Sí? Y siempre, pero se mantenían principios bien interesantes, los principios de la Central Obrera. A la cabeza tenía que estar un obrero, y en el caso del Altiplano, de Potosí, La Paz, Oruro, tenía que estar a la cabeza un trabajador minero. En esa época, dos periodistas se hicieron cargo de lo que fue la prefectura y de lo que fue la alcaldía, lo que era la alcaldía municipal, ¿no? Entonces, esas eran las características por las cuales se inicia ya en el mes de enero del 71 los primeros intentos de golpe, con la presencia del general Banzer. Cae preso, lo toman preso, sale exiliado a la Argentina y vuelve.
¿no? Y vuelve con apoyo de un otro coronel, Andrés Elichov, a quien después lo va a mandar a matar, el general Banzer. O sea, su propio compañero de conspiración, de golpe, etcétera, va a caer en manos de quienes eran los agentes del gobierno de Banzer, luego de una paliza, y que trataron de disimular, indicando que por error se había caído de las gradas y había reventado el hígado, cuando en realidad le dieron golpes en el hígado con tal fuerza que le reventaron el hígado y ocasionó la muerte, ¿no? En esas circunstancias que se produce el golpe de Estado, que comienza el 19, en algún momento tú dijiste, ¿no? Y se consolida el 21, comienza en Santa Cruz. Días antes Banzer cayó preso. El gobierno de Torres lo tomó preso. Pero como se iba creciendo el golpe, se iba consolidando, fue un coronel de policía que va y lo saca de una celda donde se encontraban, que era en el tránsito, en la ciudad de La Paz, ¿no? Y le dice, ¿no?, que él estaba apoyando el golpe y que él quedaba libre. Entonces ahí ya retoma la jefatura del golpe de Estado. Circunstancias nacionales. En La Paz se reúne el pueblo, Miraflores, del estadio una cuadra más abajo, por la avenida Saavedra. Ahí existía lo que es la intendencia del ejército, ¿no? Ahí se reúne el pueblo una parte, otra parte se reúne en la Icacota, y aquí hay que aclarar también un aspecto, algo que, mucho se habla más que todo de La Paz y no de lo que sucedió en el interior, y en este caso de Oruro. Días antes del golpe, dos días, un día antes del golpe, 2 días antes del golpe, la Juventud Comunista llamó a un Congreso Nacional, y de Oruro fueron, no me acuerdo, creo que fueron en 3 camiones, ¿no? Y algunos de los militantes de la Juventud Comunista que fueron, ayudaron en la defensa contra el golpe del 71. Algunos cayeron presos, otros fueron exiliados, otros asesinados, los más lograron retornar, pero siempre vivieron en zozobra. En el caso de Oruro, el regimiento Camacho se encargó de tomar la ciudad de Oruro, primero avanzando directamente sin mucho apoyo de motorizados por la calle La Paz y por la 6 de octubre, llegando hasta la universidad. En la universidad van a hacer 2 disparos de bazooka. La primera va a dañar la puerta principal por donde se entra al Paraninfo, y la otra en la calle Potosí. Luego tomamos esto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el edificio central donde ahora está el Paraninfo, ahí también era el rectorado antes. Ahora tienen edificio nuevo, etc. Entonces, en ese rectorado, la primera puerta, la puerta principal, va a ser bombardeada con un disparo de bazooka y la vuelan. Entonces, si ustedes se fijan, la estructura, la calidad de las puertas de al lado es diferente a la puerta central, porque luego han tenido que reponer, ¿no? Entonces ya se reponen con un estilo muy diferente al de los otros, ¿no? Entonces, por ahí entran e ingresan. No había universitarios, el único que estaba ahí creo que era el rector Salim Afcha, que era un rector en una etapa de transición, porque en esa época se estaba produciendo también la revolución universitaria. Entonces estaban queriendo ya modificar la estructura curricular, política de lo que era. Y en esta etapa de transición estaba el doctor Salim Afcha, ¿no?, que tenía una farmacia de nombre La Salud, si no me equivoco, en la calle Pagador y Junín, en plena esquina. Bien. El otro disparo de bazooka lo hicieron en la calle Potosí, casi frente al Colegio Particular Bolivia. Era una casa pequeñita, ¿no?, que había sido adquirida por la universidad, y desde ahí funcionaba la radio universitaria. Entonces sentaron por ahí, lógicamente la destruyeron y desmantelaron.
parte de los equipos y parte de lo que fue la discografía fue llevada luego a una emisora militar que se creó después del golpe, ¿no? Entonces son esos dos disparos que se dan en la ciudad, son los grandes disparos, ¿no? Lógicamente existían disparos al aire, etcétera, y luego fueron y tomaron lo que fue la alcaldía, especialmente la prefectura. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que los mineros de Guanuni, los trabajadores de Machacamarca y especialmente los mineros de Catavi, salieron a defender el proceso democrático con ese título y el gobierno del general Juan José Torres. Fíjate que no era la defensa de una persona directamente, era el proceso democrático, ¿no? Y la defensa del gobierno de Juan José Torres. Entonces salieron, los compañeros se ubican en esa carretera, esa línea recta que hay desde lo que es la fundición de estaño, lo que es Vinto, hacia lo que es la tranca frente a la zona franca. Ahí se apostaron los camiones y los mineros bajaron y comenzaron a avanzar hacia la ciudad, en esa línea. Y ahí fueron reprimidos a plan de bala y de bazucazos, también por el regimiento Camacho y creo que parte del regimiento Zatia. Después de eso se va a crear ahí en Vinto lo que es ahorita creo el Ingavi, o no sé qué regimiento está ahí, ¿no? El Brown era antes y ahora es Heroicas Rabonas. Ah, sí, correcto, ¿lo ves? Entonces lo que era el Brown, entonces ahí, luego de eso es que se va a crear ahí, ¿no? Y lógicamente era para contener lo que era el avance de trabajadores mineros, ¿no? Entonces eso es lo que va en Oruro, ¿no? Ese fue el proceso más o menos que se tiene en Oruro. Para ese año, ¿no? Para ese año más o menos, bueno, exactamente yo tenía 16 años. Y desde el faro del Conchupata podíamos ver todo ese movimiento, ¿no? En la parte de la universidad yo estuve muy cerca, en la calle Ayacucho y la 6 de octubre, y el resto lo vimos ya desde el día siguiente, lo vimos desde el faro del Conchupata. Bien, entonces una vez Banzer en el poder, son las universidades las que encabezan esta resistencia. ¿Y cuáles han sido los actos de gobierno? No vamos a hablar de los actos administrativos, sino sobre todo los actos de represión que ha tenido el gobierno de Banzer, que no son para nada menores, como en esos años, sobre todo a partir de 1972, donde ya está consolidado el gobierno de facto, cómo es que Banzer desarrolla todas sus políticas de represión hasta llegar al famoso Plan Cóndor. Ya. A ver, en el aspecto de represión tiene dos orígenes, ¿no? El primer origen sería la lucha, lo que ellos llamaban contra el terrorismo, ¿no? Entonces viene una primera represión al interior de su misma estructura, ¿no? Lo que en un momento te dije, el asesinato que concluye con el asesinato de Andrés Selichov, ¿no? Entonces viene una etapa así, ¿no? Que es una etapa sangrienta. Lógicamente, en el transcurso del golpe, más que todo en La Paz, en Santa Cruz va a existir matanzas de universitarios, en el caso de Santa Cruz directamente en la misma universidad, ¿no? Y en el caso de La Paz, bueno, los tomaron presos, los hicieron caminar con las manos en alto, sacándolos de la universidad, llevándolos a lo que es actualmente el Ministerio de Gobierno, ¿no? Que en esa época era el Ministerio del Interior. Y hay que recordar que ese edificio, donde es el Ministerio de Gobierno, originalmente era una sede de los trabajadores ferroviarios, que después fue expropiado, comprado, etcétera, y se quedó ahí. Al interior de ese edificio, en la parte de abajo, mucha gente relata, existían celdas tan pequeñas que apenas entraba una persona y apenas se podía sentar, que se llamaban los roteros, ¿no? Que es un elemento de tortura, ¿no?
Entonces, esa es una de las características del golpe desde el punto de vista del inicio, ¿no? Después de eso viene eh, eh, la devaluación del año 72, ¿no? Porque el otro origen de la represión son las reacciones del pueblo ante las medidas económicas, ¿no? Entonces, vino una represión más selectiva del año 72, el dólar cambió 66%, pero también el año 74 se toman otras medidas económicas y se ¿no? Lógicamente la izquierda, los sectores izquierdistas se mantenían en la clandestinidad y uno de las organizaciones tal vez que representaba mayor peligro para el gobierno de Banzer fue el Ejército de Liberación Nacional, que desde el año 72, 73 adelante comienzan a ser reprimidos. Los presos políticos en primera instancia iban a parar a lo que es el Panóptico en la ciudad de La Paz, ¿no? Algunos los tenían en lo que es ahorita la Asamblea Plurinacional Legislativa Plurinacional, entrando por la calle Comercio. Había un edificio antiguo, una nueva parte de la Asamblea ahí, pero era desde tiempos atrás, un lugar de represión y para mantener a presos políticos. Yo llegué a conocer esas celdas, no te digo cuándo, ¿no? Pero había en las paredes había grilletes, de tal forma de que cuando metían al preso lo mantenían así, engrillado, ¿no? El argollas eran para poner grilletes, ¿no? Y era en la parte del fondo, y eran como unas 7, 8 celdas en ese sentido, ¿no? Entonces ahí eran llevados y en muchos de los casos eran llevados a casas de seguridad. Se alquilaban casas independientes y los llevaban ahí a los presos, porque lógicamente instituciones como la Asamblea de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, iban y reclamaban, y con alguna presión hacían abrir alguna celda ahí en lo que te dije, en ese edificio, ¿no? Lo hacían abrir, revisaban y no encontraban. Lógicamente es que estaban ocultos en casas de seguridad que no se sabía cómo, cuándo, ¿no? Ni dónde estaban, ni cómo comían, ni qué se alimentaban, ¿no? Existe un relato de un compañero, eran como 7, ¿no? Y resulta que habían estado por unos 3 días sin alimentarse, no les habían llevado nada, ¿no? Y tenían 2 guardias. Entonces, al finalizar una de las noches, lograron quitarles las armas y escaparse, y se escaparon con los guardias más. Ingresaron a la embajada del Perú. Su compañero comentó que cuando los vio la encargada de la alimentación, de mantener ahí la embajada, la residencia del embajador, ¿no? Los vio tan flacos que le daba miedo, ¿no? Los compañeros luego salieron al exilio, ¿no? Entonces, otra de las características que tuvo el gobierno de Banzer que mantenía ahí ocultos. Otro relato de principio, ¿no? De los que estuvieron en la Icacota, ¿no? Los llevaron a la isla Cuati, a los que tomaron presos, ¿no? Y los tenían ahí con un grupo de guardias. Ellos se organizaron y bueno, cada tarde jugaban o cada día jugaban partidos de fútbol. Al finalizar, lanzaron una consigna, ¿no?
que al final del partido tenían que hablar de lo gritar viva Bolivia, y esa era la consigna para agarrarlos a los guardias y escaparse. Y gritaron una primera vez, gritaron una segunda vez, la primera no reaccionaron, la segunda vez volvió a gritar, recién reaccionaron los compañeros, los tomaron presos y se escaparon, creo en dos lanchas, dos lanchitas, que creo que ni eran ni a motor, pero eran como 70 presos. O sea, fueron algunos a nado, al relevo, y otros en la lancha. Llegaron al Perú y de ahí también salieron al exilio, ¿no? Ahora, hablando de las casas de seguridad, a los compañeros que los tenían ahí no se sabía qué es lo que iba a pasar, porque los podían matar y listo, y los dejaban, o los botaban o los enterraban, ¿no? En ese caso fue de dos compañeros que cayeron aquí en Oruro, uno que era sobreviviente de la guerrilla de Teoponte, ¿no? Cancio Plaza, que los tomaron presos, ¿no? Y les dispararon, o sea, los tomaron presos, los llevaron a casa de seguridad y ahí los mataron después del interrogatorio. Parece que lo que en el interrogatorio, en la tortura, los colgaron de los pies, porque cuando encontraron los restos del otro compañero, ¿no? De Agustín Carrillo, verificaron que la bala le había entrado por esta parte, o sea, le dispararon de arriba hacia abajo. Entonces lo que encontraron en realidad fueron ya los huesos, ¿no? Bueno, en algún momento leí que los familiares, desde que su hija está en Chile, la madre también está en Chile, se lo llevaron, ¿no? Lo llevaron al cadáver. Entonces, es otra de las características, ¿no? Lo que es actualmente Chonchocoro, donde está la cárcel de alta seguridad, era también un lugar de reclusión, pero no tenía esas características, ¿no? Era una especie de una vivienda como del ferrocarril, unos 4 o 5 habitaciones, etc. Y ese lugar servía para llevarlas y recluir a las mujeres. Generalmente fue gente del ELN la que cayó y la que fue torturada en ese proceso, ¿no? Bueno, pueda que se me vaya alguna otra información, ¿no? Sobre la forma de tortura que existió. Finalmente llegamos al suceso muy trágico a nivel de Latinoamérica, denominado el Plan Cóndor, ¿no? Esta forma de comunicación y de intercambio de arrestados, de perseguidos a nivel de países latinoamericanos, ¿no? Sí, a ver, el Plan Cóndor se origina el año 75. Fue una reunión donde estuvieron presentes representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, estuvo también presente Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿no? Bueno, si mal no recuerdo. Luego también Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, lógicamente, Uruguay, ¿no? Y Brasil, ¿no? Y luego se va a incorporar a ese proceso el Perú, ¿no? Entonces ahí acordaron no solamente el intercambio de información, sino también el intercambio de algunos presos, ¿no? De origen. Ese intercambio significaba ya la despedida. O sea, un preso que caía en Bolivia, que se lo entregaba en la frontera o donde sea, o en el avión, al otro gobierno, era para que ya no se pudiera volver bien, ¿no? El registro de todo eso se encontró en una comisaría del Paraguay. Lo encontraron hace tiempo y bueno, ahí está el relato más claro de todos los pasos que ha vivido, especialmente en los casos de Uruguay con la Argentina. No te olvides que uno de los movimientos guerrilleros urbanos más fuertes fue el de los Tupamaros en el Uruguay, ¿no? De Paraguay, que mucha gente se escapó buscando refugio al Paraguay,
¿no? Y Stroessner se encargó de entregar todo lo que podía de presos y de información a la Argentina, ¿no? Entonces fue parte de esa medida, ¿no? Lógicamente esto va a significar una violación a los derechos humanos, una violación abierta que si no se hubiera encontrado por la casualidad, porque se encontró por casualidad toda esa documentación, no se hubiera quedado en la parte del olvido, en la parte de que no existe una certificación de ese proceso. La génesis del Plan Cóndor está en Norteamérica, ¿no? En los gobiernos de Estados Unidos. Lógicamente, está en Norteamérica. Chile se encarga de organizar, ¿sí? El gobierno de Pinochet, el que se encarga de organizar en Latinoamérica, ¿no? Pero el asesoramiento, la forma de tortura, todo eso está en Estados Unidos, ¿no? Va a derivar inclusive en el asesinato de ex autoridades chilenas del gobierno de Allende en Estados Unidos, quienes los hacen saltar desde no sé qué edificio, desde uno de los pisos más altos, y bueno, no encuentran solamente el cadáver. Claro. Entonces, o sea, son muchas de las barbaridades que se cometió durante esa época. Y como todo poder, así como tienen su inicio, tienen su final, como lo ha demostrado la historia. Y finalmente, tras 7 años de un duro momento para la historia de nuestro país, el gobierno del golpe del general Banzer llega a su conclusión. Como gobierno de Banzer. Claro. Pero como proceso político no llega en esa fecha, ¿no? Hay que recordar dos cosas. Primero, no me acuerdo el mes exactamente, Banzer dijo que se iba a quedar por lo menos unos 10 años más. Después de eso viaja a Estados Unidos. A su regreso de Estados Unidos, indica de que va a llamar a elecciones. Y existe una lista de 100 personas, más o menos, cuyo ingreso estaba prohibido a Bolivia, de los exiliados, ¿no? Les dijo, estas personas no pueden ingresar, no van a poder participar de este proceso. Y ahí se inicia la huelga de hambre de las mujeres mineras, a la cabeza de Domitila Chungara. Y eso va creciendo hasta que se da la apertura democrática. Después de eso, en la apertura democrática amplia, se presentan dos partidos más o menos fuertes, el MNR, con Paz Extensor a la cabeza, y lo que fue el Frente de la Unidad Democrática y Popular, la UDP, con Siles, que era el fundador y la cabeza del MNRI, ¿no? Y con Siles a la cabeza, apoyado por el movimiento de la izquierda revolucionario. Es una escisión de la democracia cristiana en Bolivia, ¿no? Que sería la fracción más conservadora de la izquierda cristiana en ese momento. Los más radicales murieron o en Chile, el caso de Jorge Ríos Dallens, que lo toman preso en el 73 en el gobierno de Pinochet, cuando cae Allende, ¿no? Y muchos compañeros que murieron en Teopunte. Entre esos estaba Francisco, que de nombre de guerra Francisco, que era el hermano de luego el militante mirista y presidente Jaime Paz Zamora. Néstor, ¿no? Néstor Paz Zamora, correcto, ¿no? Entonces, ese mirismo más izquierdista, entre comillas, más tolerante, etcétera, fue parte de la UDP. El Partido Comunista fue parte de la UDP, ¿no? Y otras fracciones menores, ¿no? Estuvo el Movimiento Popular de Liberación Nacional, estuvo el Partido Socialista, no el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? El Partido Socialista, no me acuerdo bien el nombre, ¿no? Una fracción del POR, parte del Grupo Octubre, etcétera, etcétera. Entonces fue un frente, ¿no?, que ganó las elecciones, y para evitar que ingrese
va a venir el golpe de Natuis, ¿no? Que en algún momento comentamos contigo el golpe de noviembre, ¿no ves? Eso, entonces se da eso, luego se van a suceder los otros golpes, la nueva apertura democrática, ¿no? Hasta que llega el gobierno de García Meza, cuyo origen y justificación al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Era de que había que evitar el juicio a la dictadura, que estaba siendo impulsado por Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, por ahí es que tiene el apoyo García Meza, ¿no? Y va a continuar todavía durante el año y medio o 2 años que se mantuvieron los gobiernos militares, ¿no? Don Roberto, quiero agradecerle por su participación en nuestro programa. Creo que nos ha dado detalles históricos muy importantes que la gente poco los conocía a partir de la realidad orureña y también en la realidad nacional. Bueno, esperemos que estas vivencias que se ha tenido en la historia de nuestro país no se repitan, ¿no? Quiero agradecerle, don Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar con Primer Viernes y aportarnos pues con su experiencia. Muchas gracias, Edson. Sigue adelante con este tipo de programas que nos obligan a recuperar la memoria. No te olvides que se manifiesta por ahí, ¿no? Aquel pueblo que olvida su historia está condenado a repetir los errores. Entonces lo que tenemos que evitar es repetir los errores. Un abrazo y sigue adelante. Muchas gracias, don Roberto. Denle like a nuestra página de YouTube y a nuestra página de Facebook y nos encontramos en otra próxima emisión.